¿Listos para asustarse? Hoy presentamos el Monte Scan. Bienvenidos a Galaxia X. En aquellas lejanas tierras de grandes montañas, imponentes bosques y gran fama, los hombres más valientes temblaban al escuchar el nombre de la pesadilla de toda la región, pues aquel diabólico ser no tenía compasión ni del más pequeño. Su tarea favorita era acabar con sus víctimas mientras éstas lo veían petrificadas por el miedo. El nombre de aquel malévolo ser era Webpife, un malévolo espíritu que habitaba las tierras del monte Scan. Mucho antes que nuestros antepasados osaran pisar aquellas malditas tierras, estas fueron las historias con las que crecí, los miedos que invadían mi cabeza durante cada noche mientras era un niño. Para evitar que aquel ser ingresara a los hogares, los nativos habían descubierto que odiaba el olor de las ramas de laurel, así que lo traían de tierras lejanas para colocarlo en las puertas y ventanas de todas las casas, para así ahuyentar al demonio de nuestros hogares. Así fue pasando el tiempo. Fui creciendo viendo cómo algunos de nuestros conocidos más cercanos desaparecían de repente, y al preguntar qué les había pasado, todos respondían: la oscuridad lo ha consumido. Vivíamos aterrados por el miedo de aquel ente, pero yo no conocía el verdadero horror hasta que tuve ya la mayoría de edad, y mi hermano pequeño fue raptado por el demonio. Todo aquello sucedió una tarde. El pequeño niño jugaba como de costumbre en la plaza del pueblo. Las personas que lo vieron decían que parecía normal, y que en aquel día nada advertía la presencia del mal, pues todo parecía ir extrañamente bien, hasta que un grito agudo penetró los oídos de todos los temerosos habitantes del pueblo del monte Scan. Al acudir hacia el lugar en que se había producido el grito, encontraron solamente partes quemadas del cuerpo del inocente niño. Las personas simplemente lo tomaron normal, pues no les parecía algo extraño el que aquello pasara. El trágico destino de mi pequeño hermano era solo un eslabón más de la larga cadena de víctimas que tenía por fama aquel lugar. Pero para mí, aquello fue un sacrilegio. No podía dejar que ese repugnante acto quedara sin un castigo. Así que aquella fría noche me armé de valor, de una pequeña daga herencia de mi padre y unas gruesas pieles para cubrirme del frío. Mi familia me prohibió enteramente el ir a buscar a la bestia, pues todo aquel que lo había intentado había muerto en el intento. Pero no me importó. Mi vista estaba nublada por la sed de venganza que llenaba cada centímetro de mi cuerpo, así que emprendí mi camino hacia lo más profundo del bosque, donde habitaba el mal. Al llegar al lugar se encontraba una cueva labrada en lo más duro de la roca. Había muchas marcas de garras por todas partes y restos humanos putrefactos que le daban al lugar un olor tan malo como para desear haber perdido el olfato. Todo aquello me importó poco e ingresé en el averno. Al entrar escuchaba los gritos de desesperadas almas que habían sido capturadas por mi enemigo. Parecía que había entrado en una especie de círculo del infierno. No tardé mucho en encontrar a mi rival. No hubieron palabras ni tiempo para pensar. Solamente me lancé sobre aquel fétido ser con un único propósito: terminar con su patética existencia. La batalla fue dura, pero al final conseguí dejar inmóvil a mi enemigo. Pero cuando me disponía a cortar su cabeza, aquel ser ejecutó un último movimiento, desviando así mi último golpe, por lo que solamente conseguí asestar un desgarre en uno de sus muchos brazos, y fui expulsado de aquel extraño plano en el que me encontraba. Al caer, mi cabeza golpeó contra el suelo y perdí la conciencia. Al volver me encontraba aturdido y con el brazo del demonio tirado a mi lado. Me levanté del suelo pensando en qué afortunado había sido al conseguir salir de allí y lo poco que había conseguido. Así que tomé el brazo que había arrancado y caminé rumbo hacia mi hogar. En el camino el sol empezó a aparecer en el horizonte y con él un extraño ardor sobre toda mi piel. No podía ser tocado por la dorada luz, pues al hacerlo mi piel empezaba a arder cual si estuviera sumergido en una hoguera. Después de muchos esfuerzos conseguí llegar a mi hogar. Las personas me veían con una mezcla de desprecio y asco, mientras que yo solamente caminaba con destino a la puerta de la casa. Y al encontrarme con mi familia entendí el porqué. Pensaba que había vencido en aquella batalla, pero en realidad había perdido más de lo que pensaba. Mi rostro se encontraba desfigurado y mi piel llena de llagas. Y mi voz no era más que desgarradores gemidos que penetraban lo más profundo de las almas. Ya no era yo. Fui expulsado a golpes, gritos y pedradas de mi pueblo, y ahora vivo, si es que a esto se le puede llamar vivir, entre los bosques desolados, llevando en mi deforme cuerpo el brazo de la bestia que me convirtió en esto, y ahora soy yo la pesadilla de los niños y el miedo de los hombres.
y ahora subsisto solo por una razón: encontrar o robar en alguien más la humanidad que perdí aquella noche.